¿Lo puedo borrar o cómo? ¿O qué hago? Ok, ok. Vale, en 2 minutos estoy aquí. Órale. Pues buenas noches. Es para mí toda una novedad estar trabajando con ustedes de esta manera. Agradezco a Jesús Ramírez y a Arturo que me hayan invitado a, a esta sesión virtual. Creo que me toca inaugurar, no lo sé si sea así, si ya antes, en estos tiempos de coronavirus, ha habido una sesión virtual. Bueno, sé que muchas, pero quiero decir, en este tiempo en que se declara, digamos, las restricciones más fuertes para esta situación que nos ha tocado vivir. Eh, es un momento muy especial, creo que tiene un carácter que no ha tenido ningún otro momento y que es su condición global. Y sobre todo porque afecta a variables que ya algunos filósofos, pensadores muy importantes, los mejores de nuestro tiempo, creo, han
dados a la tarea de pensar esta cuestión. En fin, creo que nos toca trabajar de otra manera, reinventarnos de alguna manera, no sé con qué profundidad, no sé si esto, como se ha dicho, sea el principio del fin del capitalismo y en todo caso qué viene después, de qué otra manera podemos vivir si no hemos dado, no hemos sabido generar una sociedad que le dé cabida a lo diferente, las voces que hablan de lo distinto, de lo diferente, han sido acalladas, son acalladas por un sistema de consumo, por un sistema depredador, etcétera, etcétera. Y entonces creo que nosotros desde el psicoanálisis, que es lo que de alguna manera nos reúne, creo que tenemos el deber de hacer valer lo que Freud ha dejado. Tenemos un deber fuerte, fuerte, que es pensar la pulsión de muerte. Justamente en 1920, es decir, un siglo antes, Freud propone un cambio, una forma radical, radicalmente inédita de pensar lo humano y nos dota de un elemento conceptual que se llama pulsión de muerte. Y creo que los psicoanalistas, más que ningún otro, o de una manera distinta que cualquier otra disciplina, tienen el deber ético de trabajar con esta noción, con este concepto, con esta categoría que Freud nos dota. Y yo creo de que si en algún momento la pulsión de muerte se presenta con toda su potencia, sin duda alguna es la infancia. Pensar la infancia en la situación actual resulta sumamente importante porque además creo yo que por primera vez de manera global nos enfrentamos a tener que convivir, tener que convivir con los niños, con la infancia, día y noche, noche y día. En muchos casos, su rutina de vida les impedía prácticamente confrontarse, estar con la infancia. Y ahora, digamos, por las razones que sabemos, se impone. Se impone vivir con aquel que es representante de alguna manera de lo que nosotros mismos fuimos, sí con la infancia, pero también con nuestra infancia. Nos convoca nuevamente, de manera generalizada, global, a pensarnos como infancia. Es decir, a pensar en nuestro momento, el lugar que ocupa, el lugar que le estamos dando y que le tendríamos que estar dando, no sé cuál, pero es el lugar a la infancia. La categoría de la infancia es relativamente nueva. Es cierto, niños han existido siempre, pero la categoría para ser pensada desde la ciencia, desde las disciplinas cruzadas por la ciencia, es relativamente nueva. Cada época tiene una construcción, una representación colectiva, una construcción que se hace entre todos de la infancia. Y hasta hace muy poco, el lugar que la infancia tenía en otras generaciones, en otras épocas, era prácticamente de insignificancia. Según Philippe Ariès, en un texto extraordinario, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, nos dice que hasta en los siglos XI al XVIII, la infancia ha tenido diferentes momentos donde se van construyendo diferentes discursos y a nosotros, psicoanalistas o no, nos toca pensar el lugar que tiene la infancia en nuestra época. Pero no podemos pensarla como si fuera solamente esto que estamos viendo ahora, sino a partir de cómo se viene construyendo esta representación. En el del siglo IX al siglo XIII, la mortalidad infantil es inmensa. Por tanto, los niños ocupan todavía ese momento transicional entre las mascotas y los humanos. Es decir, los niños no tienen un lugar afectivo más que el suficiente para ser parte de la familia porque se van a ir, van y vienen. La mortalidad es tanta que viene uno y otro y otro y se va uno y otro y sobrevivir es todo un logro. Los niños, la mortalidad, morían por descuido, por abandono. En realidad, si lo pensamos muy bien, no ha cambiado mucho la cosa. Todavía en Puebla, ayer, antier, no recuerdo, una madre deja a su hija de 8 años amarrada a una banca
con un letrero, una cartulina que dice: si no me dejan tener a los dos, no quiero a ninguno. Por abandono, por descuido, también por elección y por selección. Es decir, sabemos que eventualmente un niño que nacía defectuoso, bueno, sin ningún problema era dejado, caído, desbaratado, hecho polvo. ¿Cómo pasó el niño de ser eso, algo que no vale absolutamente nada, con el cual no se puede establecer un vínculo afectivo porque se va a perder? ¿Para qué lo quiero si lo voy a perder? ¿Cómo pasó a formar parte del centro? ¿Cómo pasó a formar parte del centro de la vida social? Donde ahora prácticamente todo juega en torno al hijo, todo juega del niño, perdón, son dos cosas distintas. Todo juega en torno al niño. Todo juega en torno a él que devino príncipe, su majestad el baby, dice Freud. ¿Cómo es que de polvo, de ser nada, pasó a ocupar ese centro y qué ha venido a mover a nivel de lo social, que es lo que nos encontramos todos los días, un día bueno, uno no, en la clínica, por lo menos en psicoanálisis? Hasta el siglo XVII, el arte medieval, por ejemplo, nos dice Felipe Arias, no tiene un lugar para el niño, los representan como si fueran adultos chiquitos. Es decir, no hay una mirada que especifique que se trata de un niño con respecto a otro ser humano, en este caso un adulto, como que la distancia entre niño y adulto era demasiado nula, demasiado poca. El niño pasaba prácticamente, generalmente con un rito de paso, sí, pasaba de ser un niño a ser un adulto, a ocupar funciones, a hacer papel, función de adulto. Es decir, hasta el siglo XVII y más aún hasta el siglo XVIII no hay lugar para la infancia. No hay niños antes del siglo XVII, dice Felipe Arias, sino adultos pequeños. De ahí entonces se da una transición radical, una transición abismal entre esta total indiferencia, he dicho, ser polvo, a una preocupación. Justamente empieza la preocupación, el descubrimiento de la infancia, dice Arias, en el siglo XVIII, cuando disminuye el infanticidio. Y señala, hay que decirlo con toda claridad y que esto se puede prestar a lecturas diversas, pero hay que decirlo. Señala el cristianismo como ese espacio que genera la posibilidad de pensar la disminución, de limitar la disminución del infanticidio. Dotar al niño de alma es tanto como o tan trascendente, por lo menos para la lectura cristiana, como dotar al indígena, como lo puede mostrar Fray Bartolomé de las Casas, con el indígena. Para el cristianismo, darle un lugar en la sociedad, en la vida, implica primero tener que dotarlo de alma. Sí, lo dota de alma para poder tener hilo cómo controlarlo. En fin. Cierto, disminuye el infanticidio, enseña Arias, pero no el abandono. Los niños son tratados entonces de manera ambivalente. Por un lado, se trata de malvados innatos. Creo que Foucault nos muestra con el niño masturbador esta idea del niño que es sin límites, innato, y una inocencia. Philippe Arias nos dice que la primera aparición del niño en el mundo del arte viene por la representación de los ángeles. Es decir, estas cabezas aladas carentes de sexualidad. Estas cabezas aladas, estas cabezas con alas de ángel, pero que la parte del cuerpo sexuado está borrado, separado. Dos fuerzas contrarias. Yo creo que si el psicoanálisis nos enseña algo, es que la vida es movimiento. Todo el tiempo.
Todo el tiempo están en movimiento fuerzas contrarias, fuerzas que chocan. Aquí tenemos dos. En la infancia, una condición de tendencia al exceso. El niño juega y juega y juega y juega y juega. Y por otro lado, una inocencia, una potencia inocente. Esto es lo que Freud viene a darle la vuelta. No hay potencia inocente. Toda potencia tiene un destino, toda potencia tiene una tendencia a la realización. Y la realización implica la destrucción. No hay realización sin destrucción. Rousseau, Juan Jacobo, en el siglo XIX, posibilita, dice Aries, una mirada, que una mirada se pose sobre el niño. La mirada de las ciencias sociales, la pedagogía, la psicología y todo aquello que se quiera sumar a las ciencias sociales, le apuesta a los niños. Empieza a orientar su mirada hacia los niños. Con esto, ese niño malvado que tiene que ser normado, y la forma de normarlo es el castigo, es el sometimiento, etcétera, ahora pasa a el castigo mental, el castigo psíquico, el castigo moral, digámosle. El niño entonces, a partir de Rousseau, empieza a ser pensado por las instituciones, empieza a ser pensado por las disciplinas, empieza a ser pensado por las academias y empieza a ser pensado y tratado por las clínicas. El niño se vuelve objeto de estudio. Se vuelve objeto de estudio porque irrumpe en una sociedad organizada por los adultos. En general, a veces por los adultos mayores, muy mayores, consejos de ancianos, etc. Aparece un ente nuevo, un ente que no estaba contemplado en el escenario. Es como un Alcibiades, viene y cambia todo. Viene y cambia todo, se coloca al niño en el centro y cambia absolutamente todo el discurso, y las secuelas las vivimos, para bien o para mal, a nuestros días. Porque es cierto, a partir de ahí, en algún momento que quizá podamos ver, habrá de normarse, habrá de colocarse por el derecho, por la normatividad, y el niño entonces, de ser nada, deviene un sujeto legal, y el más importante, la legalidad a nuestros días. El niño es depositario, viene el agente depositario de lo que sigue. Mucho tiempo no fue así. Uy. Una cosa, Perdón, en fin. Se pasa entonces, el niño ocupa el lugar donde las esperanzas se depositan. Hay que cuidarlos porque de ellos depende a dónde va. De generación en generación y cada vez de manera más radical, le vamos generando a los niños, y también generando una incertidumbre. Los goznes con que el mundo se venía moviendo, cambiando de manera radical, de tal manera que yo todavía tuve un buen rato de ilusión con respecto al mundo que mis padres me heredaban. Perdón que me refiero a mí, pero pues yo me creo. Pero ahora no hay absolutamente nada que organice lo que sigue. Aquello que organizaba, sea lo que sea, se perdió. Y tenemos que estar en esta condición de aprender a hacer con lo perdido. El niño entonces, al ser depositario del futuro, se vuelve una fuente de inversión. Y cuando yo digo depositario del futuro, tengo que decir depositario de mi futuro.
como persona, como familia, como pueblo, como nación, etcétera. El futuro es el futuro de cada sujeto y de cada sociedad y de cada cultura. Se nos obliga entonces a encontrar un depositario. El problema es que no le sabemos qué le dejamos, en términos económicos y en términos afectivos, que son, digamos, los dos planos que ahora se juegan en esta situación de contingencia que vivimos. Entonces, este reconocimiento del niño como una entidad distinta al adulto, es decir, el niño pensado en su especificidad biológica, psicológica, social, hay que añadirle subjetiva. Esto es lo que añade el psicoanálisis, una condición de subjetividad en esta condición, en esta situación de infancia o de vivencia de la infancia, el valor de lo singular. Este reconocimiento del niño viene a cambiar radicalmente el vínculo que se establece entre niño y adulto. Esta gran revolución del vínculo entre el niño y el adulto se produjo en el siglo XX. En el siglo XX, el recién siglo XX, muy recién, siglo XX, nos deja la emergencia de dos entidades desconocidas para el mundo. Una con la que trabajamos hoy, el niño. La segunda, y más radical aún, la mujer. El discurso femenino. A ver, este es el planteamiento. El mundo se ha venido conduciendo esencialmente con un sistema, un discurso único, masculino, patriarcal, heteronormativo y todo lo que ustedes gusten, con un solo discurso. En el siglo XX tuvo que aprender, tiene que empezar a aprender a convivir con dos discursos, uno femenino, uno masculino. Es cierto, las mujeres han estado ahí siempre, pero no como discurso femenino. Lo que innova, lo que viene, lo que es absolutamente inédito es el discurso femenino que se introduce en el orden del mundo. Pero como sabemos desde el psicoanálisis, y no me voy a extender demasiado, ese discurso de lo femenino pasa por el no todo. ¿Cómo organizamos el no todo? ¿Cómo organizamos ese no todo que se nos presenta ahora? No todo muerte, no todo vida. 19, no todo muerte, no todo vida. En fin, no sé por qué me voy a refugiar a el COVID. Yo creo que por el no todo. Bueno, la infancia es un no todo para la sociedad. Ni es adulto ni es niño. Y cuando uno empieza a ser, deja de ser niño y empieza a ser adulto, un problema. ¿Cuándo? Cuando esté así, cuando esté allá, cuando uno es niño para ser adulto y si acaso uno puede ser adulto. O si acaso uno puede dejar de ser niño. Todos estos goznes se desataron, estaban atados, porque había un solo discurso que lo normaba todo. Ahora ya no se pueden atar porque no es posible en nuestro tiempo construir un discurso que lo arme todo de una vez y para siempre. Justamente es a partir de que el niño entra por las ciencias sociales, por la pedagogía, por Ana Freud, por la educación. ¿Se puede educar a un niño o no? Pues la respuesta es sí, pero no. Perdón. Solamente a partir de que Rousseau introduce desde las ciencias sociales al niño en el discurso público, es que podemos pensar, plantearnos la pregunta, ¿qué es un niño? El psicoanálisis recomienda no responder demasiado rápido. A veces cuando uno pregunta qué es un niño, pues a lo mejor puede decir, pues un niño es un niño. O un niño es desde que nace a los 4, 5, 7, 8 años, a los 10, a los 14, a los 17,
cuándo. Diversas disciplinas entonces se apuestan a pensar al niño, la psicología, la pedagogía, la antropología, la filosofía, etcétera, y por supuestísimo, el psicoanálisis. Tenemos síntomas de la presencia de eso extraño en la sociedad contemporánea que se llama niño. Pero siempre permaneciendo en esta ambivalencia, lo sabemos por sus síntomas. El síntoma de la presencia del niño, el síntoma, eso que incomoda cuando mandan a llamar a los padres, es porque se ha presentado en nuestros días una cuestión de bullying. Pero tenemos un trato para los niños que más bien se convierte en trata, abandono, explotación laboral, explotación sexual, es decir, síntomas. Qué curioso, al mismo tiempo que se va entronando al niño, se le va dotando de síntomas, se le va dotando de padecimientos, de etiquetaciones, es sometido cada vez y de una manera distinta a presiones, trastorno generalizado, en fin, TDAH, con o sin hiperactividad, etcétera, todo esto que la psicología nos enseña. ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con el niño? Por supuesto que esta pregunta que se plantean las diferentes disciplinas, ¿qué es un niño? Es muy largo y me desviaría mucho si hacemos una distinción categórica entre niño, infancia, infantil, etcétera, etcétera. No da tiempo. Perdón, pero me hizo frío. Este niño que ocupa un lugar cada vez más principal. Es bien extraño estar hablando conmigo y ver mis manos y todo lo demás. En fin, ya me habían advertido al respecto. El niño que viene ocupando un lugar principalísimo en la organización de lo social se va convirtiendo también al mismo tiempo en objeto de desecho. Se trataría como de primero se fetichiza, se hace como aquello que puede, se le da el lugar de aquello que puede salvar al mundo, de aquello que puede hacer un mundo mejor, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se le trata como desecho. Es decir, se le trata, se le viola, se le explota, se le somete, es decir, se cumple todo aquello que, con el niño, se cumple todo aquello que Freud decía en El malestar en la cultura que haría un hombre, ¿no? Si hubiese libre albedrío, libre acceso, libre albedrío, en fin, si el sujeto pudiera hacer lo que desea, explotaría, etcétera, sometería, sobajaría, etcétera, etcétera. Hay una lectura que a mí en particular me ha gustado mucho, una lectura de Colette Soler que se queda de la infancia, porque efectivamente es como si la infancia apareciera y eso es lo que nos queda ahora, eso es lo que nos queda de su presencia. Y dice, tendríamos que desde el psicoanálisis llamar nuevamente a colocar la perspectiva en la infancia. Freud nos lo ha dicho, pensemos la infancia, pero desde esta condición subjetiva, porque ahí se produce una decisión. Ahí en la infancia, la subjetividad se organiza a partir de una decisión. Lacan le va a llamar deseo con intención o deseo intencional o deseo decisivo. Ya veremos qué es eso. Y señala a Colette Soler una asociación que me gusta. Dice ella, en la época de Freud, los niños deseaban ser adultos, hoy son los adultos los que quieren ser como niños. Es decir, dice ella, sin problemas ni responsabilidades.
Un cambio tan radical que solamente lo puedo comparar con este que señala Philippe Ariès en El hombre y la muerte, donde dice, en la antigüedad, la muerte que era anunciada, la muerte que de pronto un espectro te decía, un sueño, una pesadilla, ¿no? Te decía, te vas a morir dentro de 20 años, se veía como un buen augurio, porque eso implicaba que el buen Dios te daba un lugar, un espacio para que tú pudieras elaborar, ¿no? Pudieras poner tu alma en paz y entonces llegaras limpiecito con el Señor. Esa era la buena muerte que te avisaba que te ibas a morir. No te decía cuándo, o a veces sí, no sé, ¿no? Pero al final de cuentas era, te aviso, te estoy avisando, ¿no? La mala muerte era la que llegara de súbito, ¿no? En la época moderna las cosas se invirtieron. La buena muerte se vuelve aquella que llega de súbito, que no hace sufrir, que no hay agonía. La mala muerte es como esta de COVID, esta justamente, la que de pronto se hace agonía, de pronto se sabe ahí a la vuelta de la esquina, literalmente, ¿no? Yo salgo de aquí del fraccionamiento y quizá pueda justamente contraer la muerte, como si no la trajéramos ya con nosotros mismos. En fin, de ese nivel es el cambio. Los adultos que quieren ser niños, es decir, sin problemas, sin responsabilidades. Señala un cambio. Otra vez regresando a esta asociación que hice hace un momento, donde la infancia y la mujer, digamos, en términos de hacer presencia, más o menos marcan una contemporaneidad. Y miren, el mundo de estar organizado por un discurso masculino, ahora está intentándose organizar, tiene que vérselas con dos discursos, uno masculino, uno femenino, más aún, tres discursos, uno infantil. Las pestes de otra época, ahora que se da esto del COVID, he visto muchas recopilaciones de las narrativas literarias, la peste de Camus, en fin, verdaderamente interesantísimas de cómo se han vivido y las obras que se producen, Mary Shelley, Frankenstein, el de Cameron, que se producen en los tiempos de peste o de epidemia. Con dos discursos que necesariamente obligan a una intertextualidad entre las disciplinas, digámosle así, para poder dar cuenta de esto inédito. Y creo que mal se hace, hay que decirlo con toda modestia y sencillez, dejar de lado el psicoanálisis. Porque me parece que el psicoanálisis da justamente una visión radicalmente distinta a lo que implica este cambio entre que implica la irrupción del niño y la irrupción de la mujer, de lo femenino, si quieren. Para Freud, y justamente podríamos ubicarlo como lo vamos a hacer, desde este cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, que es justamente cuando el niño de la mano de Rousseau llega a la escena pública y Freud, cierto, escucha a las mujeres en principio, escucha el discurso femenino, escucha ese no todo de lo femenino, a ese no todo que no sabe muy bien cómo entender, que no sabe muy bien cómo leer, pero lo escucha, y también escucha con Hans a la infancia. Pero no solamente con Hans, es decir, no es que haya hecho una intervención con un niño, hace una intervención con ese representante de una teoría e introduce cambios, no nos va a dar tiempo tampoco verlos, pero introduce cambios sustanciales en la clínica. En Freud podemos ubicar, por lo menos así yo lo puedo ubicar, me cuesta mucho trabajo, bueno, quizá pudiera ahora intercalar uno más. Podemos encontrar tres grandes formas, tres grandes momentos teóricos de su pensamiento. A ver, entendámonos, por lo menos así yo lo pienso. El psicoanálisis es una práctica dialógica, pero esencialmente es un discurso inédito.
No, y esta es mi postura, no hay psicoanálisis marxista. Hay lectura marxista del psicoanálisis, por supuesto, extraordinarias, muchas, muchas, pero no hay análisis, por lo menos no lo puedo pensar, me cuesta muchísimo trabajo y no tengo tiempo. Podemos ubicar tres momentos. Como prácticamente todo lo que queramos pensar del psicoanálisis, tendríamos que ubicarlo en tres momentos. El tres para Freud es un asunto fundamental. El primero, por supuesto, prepsicoanalítico. Ahí en el teatro de la histeria, ahí donde Freud se encuentra con eso que se conoce como teoría de la seducción, donde justamente quien participa de un lado en esa teoría, en ese teatro de la seducción, es un infante. ¿Me permiten un segundo? No sé si se valga. Voy por un poco de café porque sin café esta máquina no funciona. Permítanme. Así como cuando uno, perdón, así como cuando uno se acerca a Lacan, creo que rápidamente aprende a distinguir diferentes momentos de su teorización, a poder hacer tejido entre ellos, el momento de lo imaginario, de lo simbólico, de lo real, sus últimas enseñanzas, en fin. También me parece que en Freud tendríamos que, sí, aun cuando no se trata de una lectura estrictamente cronológica, sí, en tanto que se trata de un discurso inédito, tendríamos que ir viendo las modificaciones, los agregados, las limitaciones teóricas, las modificaciones teóricas, y ahí, como recomienda Lacan en el seminario 1, ir encontrando las perlas, como si uno fuera gambusino, de estas orientaciones técnicas, clínicas, que Freud nos va dando. Por supuesto que este momento prepsicoanalítico, antes del 1900, lo que prevalece es la teoría de la seducción, les decía, y ahí en esa teoría o en ese teatro de la seducción, uno de los participantes era un niño. Un niño que tiene un lugar pasivo, un niño que es víctima de una seducción. Y la reacción sería la acción técnica para poder sacar ese exceso de sexualidad con lo cual el niño había sido invadido, había sido habitado, había sido mancillado. La catarsis justamente es eso, un exceso de sexualidad que de pronto sale, que de pronto se expulsa y el alma vuelve un rato. En 1896, miren, hace un buen rato me di cuenta de algo, se los voy a confesar aquí que nadie nos ve. Es fantástico esto de que nadie nos escucha porque, perdón, que nadie me ve, o yo no sé más bien quién me está viendo, quién no, y como estoy ciego no alcanzo a verlos. Saludos, bienvenido, ya comencé, gracias, gracias, también saludos. En fin, ya después puedo leer eso con calma porque como estoy ciego me tendría que estar haciendo las de acá y pierdo en principio el equilibrio. Pero les decía, me di cuenta en varios congresos que luego me invitan que señalan cosas como si fueran novedosas, como si fueran un descubrimiento de la ciencia o de la disciplina de investigación que realicen, y yo lo escucho y digo, pero eso lo dijo Freud hace muchos años, pero muchísimos años, pero muchos, a veces muchos, ¿eh? Muchos son 40, muchos son 30, muchos son 20, muchos son 10. El problema es que este rechazo que la institución, que la academia hace del psicoanálisis, los empobrece más de lo que les permite salvar. No sé si me veo muy narcisista y vanidoso y lo que sea, pero así es. En fin, Freud, en un texto de 1896, que se llama Nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa, caracteriza al seductor. Cualquier parecido con la vida real solamente es que no han leído a Freud.
Las personas culpables de, cito, las personas culpables de esos abusos están, nombra, las niñeras, gobernantas y además los educadores. También los hermanos mayores. Parece ser que nos adelanta con muchísimo tiempo que el abuso infantil se perpetra ahí donde surge, por supuesto, y donde surge es la familia. El niño se vuelve un objeto y como tal es tratado hasta que medianamente es reconocido como sujeto. Entonces deja de ser tratado como objeto hasta cierto punto. Y nos señala algo que en el seminario, esta es una parte de un seminario larguísimo que doy de 12 horas, nos señala en particular a ese personaje con el cual me desarrollaría en otras sesiones en ese seminario, que es el educador. Y los hermanos mayores. De ese mismo año, 1896, estamos hablando que todavía no había psicoanálisis, ¿verdad? Son textos pre-psicoanalíticos, lo que hay es un teatro de la histeria, lo que hay es una clínica donde la seducción, la sugestión, bueno, también la seducción, donde la sugestión ocupa el centro, la hipnosis, en fin, ¿no? Y ahí la seducción. En la teología de la histeria va a ampliar, dice, amplía este margen del abusador. Un adulto extraño a la familia, lo mismo que un familiar y también los vínculos entre los niños, los hermanos, los primos. Aun cuando dice Freud, sí, se trata de los niños, pero es que un adulto abusa de un niño. Un adulto, aun cuando ese adulto tenga 7 años y la niña, el abusado, el que es abusado, tenga 7 años, 4 minutos. ¿Me explico? Es decir, el que abusa es un adulto. Aun cuando el adulto tenga un año más que yo, o no tenga un año más que yo, tenga menos años que yo, pero más poder o más posición de adulto, que puede abusar de un niño que soy yo. No sé si me explico, pero si no, pues ya me dirán. Es decir, el adulto no es necesariamente un adulto, el adulto es el abusador. Así como las colegas chilenas decían, el violador, la culpa no es mía. Así es, la culpa es del adulto. Eso le decían los pacientes, sus pacientes a Freud, sus neuróticas. Es decir, el laboratorio de Freud, Freud es un científico, hace ciencia todo el tiempo, nunca rompe con la ciencia, ¿qué va a hacer? Hace ciencia todo el tiempo, pero tiene un laboratorio, ¿ya? Ese laboratorio es su clínica. Si no hay clínica, no hay psicoanálisis. Si no hay clínica, no hay laboratorio. No se puede pensar o no se puede reflexionar el psicoanálisis si no hay clínica. Se reflexionará sobre el psicoanálisis, pero el psicoanálisis, no sé qué sea eso, pero eso no se puede reflexionar sin la clínica. Freud lo sabe desde muy temprano. Aquí, en este primer momento, donde el abuso del adulto sobre el niño produce neurosis, produce desazón, produce malestar, produce incomodidad, produce división, produce dolor, produce sufrimiento, etc. Aquí el niño, en este primer momento, ocupa un lugar pasivo, ocupa un lugar de víctima. Una víctima del abuso que se ejerce por parte de un adulto, ya decía, aunque ese adulto tenga solo un año o ni siquiera eso de diferencia. En este niño entonces, en este acercamiento de Freud, en este primer momento de acercamiento pre-psicoanalítico, ocurre que el niño es portador de inocencia, es cierto, con esa maldad que decía, pero de inocencia, pero fundamentalmente es asexuado. Por supuesto, no podemos negar, Freud es un hijo de su tiempo, un auténtico hijo de su tiempo, y no podemos pensar que, no podemos
suponer que su pensamiento no esté imbuido de la moral victoriana. La moral victoriana, a final de cuentas, está ahí siempre incidiendo en la teoría psicoanalítica y tiene que ir luchando, Freud luchando, una auténtica lucha, además de la lucha que tiene con todos sus colegas, con todo su medio médico, etcétera, académico. Ya ustedes vieron Netflix seguramente. No solamente llega el niño, sino llega, pero si fuera como un ente social, pero no sexuado. Freud lo que va a hacer, a regalarle, gracias, doctor, va a regalarle al mundo el niño sexuado. Porque si nada más fuese el niño, menos mal. Lo disciplinamos ya. El problema es el niño sexuado. Y con una sexualidad o una sexuación sin límite, excesiva, la vida toda. Irrumpe entonces eso que estaba sexuado, perdón, eso que estaba silenciado, lo sexuado de la infancia estaba, aun cuando ya con su lugar en la pedagogía, la educación fundamentalmente, pero negado como sexuado. Como estaba la mujer, siempre ha estado ahí, con su fuerza, con su potencia, pero acompañando un discurso. No voy a decir de los hombres, porque no quiero alimentar esta estúpida batalla entre hombres y mujeres, me parece lo más idiota de los últimos tiempos. Acompañando un discurso, cada vez que su discurso quiere ser dicho, es callado, robado, como ocurre con las brujas, ¿no? El poder masculino le roba su saber, porque el saber hace peligroso. Una vez en Zacatecas, yo creo que nadie me escucha por allá, y daba una conferencia, ya me quedan unos minutos, daba una charla y había ahí un grupo de seguridad, en fin, y empecé a hablar de la situación del narcotráfico y demás, y me llegan y me dicen, a medio tiempo, ¿no? Es que aquí no se puede hablar de eso. Y entonces dije, ok, está bien, tampoco voy a arriesgar tan fácilmente el pellejo, mejor prefiero que me mate un Coravit 19 que un balazo de un narco. Entonces regresé y dije, bueno, pues cuando a uno le ponen el silencio, no queda sino hablar de otra manera. Y entonces les di la clave. Les dije, cada vez que hablemos del narco, ya no voy a hablar de eso, pero cada vez que hablemos de eso, entonces yo les voy a decir el así se comporta así, y ya, lo que yo pueda decir. Es decir, justamente es romper esa condición silenciada, lo que viene a ser Freud. Viene a romper la condición silenciada de la sexualidad en las mujeres y ahora, yo lo planteo aquí, de los niños. Al segundo momento, se marca justamente con el surgimiento del psicoanálisis, no podría ser de otra manera. Por supuesto que hay un momento inaugural del psicoanálisis que se ubica en la interpretación de los sueños, texto Princes para el psicoanálisis, donde Freud nos muestra con prueba fehaciente la existencia del inconsciente y además nos da de los mayores tips para trabajar con tal cuestión. Pero el surgimiento del niño, digámoslo así, en 1900, el inconsciente que habita también al niño, por supuesto, o que de alguna manera se juega en el niño, habita no es una buena palabra, pero de alguna manera se juega en el niño, pero en 1905 nos va a llevar a pensar al niño sexuado. Y al niño sexuado, empezando por el segundo capítulo, no recuerdo bien ahora, que nos habla del niño chupeteador, donde hay ya una condición alucinatoria de objeto y, por tanto, un vínculo con lo sexuado, con lo erótico, con la satisfacción. Satisfacción alucinatoria es satisfacción erótica, satisfacción sexuada. Esta es la gran novedad freudiana. Sí, el inconsciente primero, desde luego. Pero esta es la gran novedad freudiana. Y tiene que ver
en términos teóricos, con un movimiento radical en lo que Freud viene pensando con respecto a las pacientes que está escuchando. En 1897, escribe a Fries esta frase que ha sido hiperrepetida: ya no creo más en mis neuróticas, o ya no creo más en mi neurótica. Desde luego creo yo, platicando con Eli Morales, mi amigo, el asunto no era para Freud descreer de sus histéricas, de lo que decían. Por supuesto que ahí hubo una condición de seducción, por supuestísimo. Freud en algunos momentos recomienda confiemos en la moneda del neurótico. Confiar en la moneda del neurótico implica confiar en eso que nos dice. Si nos dice que hubo una escena de seducción, pues hubo una escena de seducción, sin duda alguna. Nada más que dice, no se trata de descreer de la palabra del paciente o la neurótica en este caso, sino un cambio de teoría. Ya no creo en mi teoría de la neurosis. Eso sería lo que Freud, creo yo, nos podría decir. Ya no creo en la teoría ya no creo en mi teoría de las neurosis. Algo más se ha agregado. Esa es la ventaja, la maravillosa ventaja de que se trate de un discurso inédito. Se puede agregar y agregar y agregar, a veces aberraciones, según lecturas, a veces cosas extraordinarias, según lecturas. Perdón, es que me quedan 10 minutos. En estos 3 ensayos de teoría sexual, Freud va a reconocer la condición sexuada de los niños. Pero reconocer la condición sexual de los niños no implica, como sabemos, solamente enseñarles sexualidad. Implica reconocer una potencia indomable en la existencia o en la presencia o en la entidad, o como le llamen, de los niños. Eso implica la condición sexuada de los niños. Implica que efectivamente su condición sexuada habrá de ser fuente de conflicto, sí o sí, para él y para su entorno. Esto representa un salto cualitativo. Los niños están sexuados, estuvimos. Y esa sexualidad, esa condición sexuada, que nos va a diferenciar radicalmente de todos los seres vivos, rápidamente lo digo, lo que nos va a diferenciar radicalmente de los seres vivos es que somos sujetos mortales y somos sujetos sexuados. A diferencia de todos los demás seres vivos, el niño entonces es dotado de su sexualidad, no viene con ella, no viene equipado con ella, es dotado en la relación con el otro. Ese otro son los adultos. Por tanto, la sexualidad no se puede desprender del Edipo. Eso es lo que nos aporta Freud en el segundo momento de su teorización. La sexualidad es polimorfa, está desde el principio, está desde la infancia y está en el vínculo con los adultos. Y nos da la gran novedad para poder pensar la sexualidad, que es eso que irrumpe en la vida del sujeto infantil y lo transporta a otra dimensión, una dimensión desconocida, que es la vida adulta. En otros momentos había ritos de paso que hacían menos angustiante ese ir al vacío de la transformación de niño en adulto. Y Freud nos regala, maravillosa cosa, una teorización con respecto a la constitución de la sexualidad que nos va a diferenciar radicalmente de todos los demás seres vivos. Nos dice que en los seres humanos la sexualidad se constituye en 2 momentos. Un primer momento que le llama sexualidad infantil, donde se juega una perversión polimorfa
Y hay que entender esto, una perversión polimorfa implica que no hay una organización definitiva de la sexualidad, polimorfa de muchas formas, por todos lados, por todo el cuerpo, diferentes momentos, en fin, tampoco tengo tiempo. Un segundo momento de latencia y un despertar que ocurre con la pubertad. Freud destaca aquí, en este momento de su teorización, que la actividad erótica por excelencia es la masturbación, que se interrumpe con la sexualidad infantil y que va a reaparecer en la sexualidad de la adolescencia, de la pubertad, después de ese despertar que les menciono. Pero entre estas dos fuerzas, o estas dos vivencias, una muy potente, tan potente que hay que ponerle prohibición, límite, y entonces se abre un espacio que esta es la aportación freudiana, que se llama latencia. Me parece que ese espacio de latencia es el espacio que en nuestra contemporaneidad se ha reducido a prácticamente nada. Es decir, si se reduce así, me explico. Pero aquí pensemos una reducción al revés. Ese espacio de latencia también se abre indefinidamente. Miren, la sexualidad infantil, el primer momento de la constitución de la sexualidad, se juega con una potencia inaudita. Hay que ponerle límite, y ese límite, el sujeto ahora, dice Freud, así lo enseña, el sujeto ahora encuentra la misma satisfacción en la cultura, en el reconocimiento de los otros, en el lazo social, en el vínculo con el saber, con la investigación académica, científica, cultural, etc., etc., etc. Pero ocurre que ese espacio de latencia se ha, primero, acortado en su... se alarga cada vez más. La sexualidad brota cada vez de manera más temprana, se le da lugar de manera más temprana, que apenas está organizando, psíquicamente hablando, su sexualidad y ya se le demanda que represente su sexualidad, su elección sexual, sus gustos, etcétera, etcétera. No sé si me explico. La infancia se reduce a prácticamente nada porque rápidamente se le demanda que responda como si fuera un adulto. Sin ese espacio de latencia, que a final de cuentas yo digo, nos sirve para cargar los bolsillos, para que cuando la sexualidad, digámoslo así, en su dimensión de pubertad o despertar de la primavera, como se dice, ¿no? Como Lacan trabaja, en ese momento existan elementos para poder responder por la vida sexual. Lo cambio un poco y con eso termino. Más bien por la vida amorosa. Ese es el despertar, despierta la vida amorosa. Por supuesto que acompañada de la sexualidad, pero despierta la vida amorosa. Entonces, infancias muy adelantadas, a los 5 años, las niñas, los niños, en el escenario público ya están hablando de desamor, cantando canciones de desamor, encontrándose con eso que aún no tienen una condición, digámoslo así, de haber cargado los bolsillos en la latencia para poder responder. Se nos pide, se nos exige, y a los niños en particular, porque se volvieron centro del universo o del universo social, se nos exige demasiado. Esto es, el niño ocupa este lugar central que al mismo tiempo es depositario del futuro y se le exige entonces que tenga un desempeño, un éxito, una efectividad, etcétera, etcétera, mucho más allá de que el sujeto pueda responder o no subjetivamente. Ese espacio de latencia, en términos del encuentro que se va a producir al despertar de la primavera entre los sexos, ese espacio de latencia incluso se vuelve como un espacio, en algunas ocasiones, asexuado, pero como cada vez se reduce más y más y más, es decir, cada vez la falta, y ya sabemos lo que implica que la falte, la angustia, como la latencia se va cerrando, entonces angustia más y se producen respuestas a angustia. Esas respuestas es la violencia, esa respuesta es la agresión, esa respuesta es la destrucción. ¿Por qué? Porque se defiende el sujeto se defiende de que la falta.
Entonces, ahora nos encontramos, y con eso termino, perdón, en la latencia se establecen diques para la sexualidad. Freud nos da tres, nos propone tres a pensar: el asco, la vergüenza y la moral. Ese espacio de latencia implica que esos diques tomen fuerza, tomen potencia y puedan detener la potencia de lo que viene, la potencia de la sexualidad. Si la potencia se reduce, entonces la respuesta, sin duda alguna, tendrá que ser cada vez y cada vez más violenta. Con esto quiero terminar. Muchas gracias. Miren, me faltan 2 minutos casi. Tengo un reloj biológico que les... Voy al tercero y termino. Perdón. En el tercer momento, Freud nos va a permitir pensar ahora el niño como sujeto del inconsciente. Es cierto, ya en 1900 nos había llevado una y otra, nos dice cuál es la vía regia al inconsciente, nos habla de las formaciones del inconsciente, del trabajo con los sueños, de la metáfora, de la metonimia, ¿no es cierto?, del desplazamiento, de la figurabilidad, ¿no?, la condensación, etcétera, etcétera. Pero ahora, eso de 1900 teorizado lo va a llevar al niño, sexuado e inconsciente. Porque si estuviera sexuado solamente se le disciplina, se le norma, se le somete, se le educa, se le adapta. El problema es que también ahí en el niño, y justamente porque deviene niño, niña, está atravesado por el lenguaje y por tanto organizado por el inconsciente. Y ese es el asunto. Ese sujeto, entonces, Freud se empieza a interesar por la subjetividad del niño, no por el niño, por eso se interesa la ciencia, el niño y su entorno, etcétera, ¿no? El niño y su medio, el niño y sus instituciones, las psiquiátricas, las pedagógicas, las educativas, etcétera. Pero Freud piensa al niño en esta dimensión de la singularidad, se lo transmite a sus discípulos y todos empiezan a volver observadores de niños. A veces yo les digo, si ustedes tienen a un niño en su casa, obsérvenlo. Digo, sobre todo si están estudiando psicoanálisis. Bueno, creo que aunque no se les tuviera que se nos dijera, de todas maneras, inevitable. En 1908, Freud escribe un texto que se llama Sobre las teorías sexuales infantiles, donde digamos que la aportación de este texto nos va a permitir reconocer con toda firmeza, es decir, más bien con toda firmeza epistémica, quiero decir, no estoy pensando en firmeza de a huevo, no, de ninguna manera, que en los niños hay una teoría sobre la sexualidad. No es que el adulto le dote de una teoría, él trae la suya, construye la suya. Y esa construcción de su teoría sobre la sexualidad es lo que le da sustento a su subjetividad de adulto. En 1909 escribe, bueno, más bien empieza a trabajar el caso del pequeño Hans. Y así como todos sus discípulos se volvieron observadores de niños y anotaban sus observaciones como científicos que eran de la época, también de esta tiene que ser, ¿no? Anotaban sus observaciones y demás. Y Freud dice, me he dotado del mejor de los observadores, porque el padre, que es el que observa al pequeño Hans, ya tiene de por sí la entrada al escenario, dirían los que hacen investigación etnográfica, ya encontró al informante clave, ¿no? O ya encontró a quien le pueda meter a la comunidad y empezar a hacer su trabajo de investigación, etcétera, etcétera. Estas observaciones van a llevar a Freud a poder, o más bien nos van a llevar a nosotros a poder pensar una distancia con respecto a lo que Freud plantea. Ya no me da tiempo de desarrollarla, pero entre neurosis infantil y neurosis de la infancia. Para pensar la neurosis de la infancia y la neurosis infantil, tendríamos que ahondar más en la categoría que da el niño, y creo que Lacan, no me da tiempo, ¿no?, nos diría más o menos dónde orientarnos con respecto a
lo que se revela ahí en Freud. Lo que sí nos dice Lacan, por lo menos desde que empieza su enseñanza, es que esta condición particular del niño, la sexualidad y el inconsciente, que se encuentran desde luego orquestadas, organizadas a partir de la pulsión de muerte, ha sufrido y sufre un rechazo de todos los ámbitos de discusión académica, filosófica, científica. Lo que se rechaza de Freud es el segundo y el tercer momento, es decir, de Freud y el psicoanálisis, quiero decir, la condición sexuada del niño y la condición inconsciente del niño, la condición sexuada y la condición mortal del niño. Eso es lo que se deja de lado, y cuando se desconoce esto, se establecen nuevas formas de control. Las formas de control que la sociedad contemporánea nos da pasa por la hiperetiquetación o hiperdiagnosticación. Los niños, por ejemplo, en particular el autismo, pasan de un profesional a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, siempre intentando resistir esto que es irresistible, que no se puede generar resistencia, que es lo que Freud nos enseña en Duelo y Melancolía. ¿No? Dice Freud en Duelo y Melancolía, la realidad ha dado su veredicto y es inapelable. El niño tiene una condición muy particular que se llama autismo. En la medida en que se resista a reconocerlo, se retarda o se tarda más el proceso que podría llevar a potencializar lo que se puede potencializar del sujeto, del pequeño sujeto. En fin, me parece que el rechazo de la subjetividad es el gran, voy a exagerar, el gran mal de nuestro tiempo. Lo mismo por la religión, por la psicología, por la ciencia, etcétera. Hay un rechazo del sujeto infantil, del inconsciente y sexuado. No se sabe qué hacer con él, con ella, porque representa justamente ese no todo para el que no estamos preparados y que ahora en la convivencia, yo tengo aquí mi hija que se llama Perpetua, en la convivencia, dadas las circunstancias con los niños, quizás se nos pueda revelar esa condición singular, ustedes lo saben como padres, ¿no? Esa condición singular donde hay una forma íntima de vivir el mundo, y me parece que esa es la que hay que atender. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Changos, me pasé. Pues no sé si eso fue algo de lo que les pueda contar. No sé qué proceda, desconozco cómo es. ¿Quién me dice? ¿Qué hago? No sé. No sé si alguien me puede decir por aquí o por mi teléfono. Dime cómo le hago para escuchar las preguntas o las leo aquí. No sé, tú dime, tú indícame. Como mi floor manager. Qué cosa tan extraña. Bueno, creo que no hay, no sé, no escucho, no sé cómo leer. Bueno, muchas gracias, buenas noches.